más de conciencia política. El día de hoy un poquito retrasados con el tiempo por cuestiones, pero muy contentos. De hecho estamos en un lugar muy especial. El día de hoy cambiamos de espacio de emisión y les agradecemos profundamente a la Andén Cafebrería que nos hayan invitado y que nos hayan dado esta oportunidad de estar aquí. Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema bastante importante, interesante, abordando el tema de las escritoras hidalguenses. Y voy a presentar primero a Tania Montes. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM, ha sido tallerista en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad de México, así como en la del Estado de Hidalgo, con diferentes estudios, todos sobre la escritura. Y de este lado tenemos a Tania Martínez, egresada también de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tallerista también, colaboradora de medios como Criterio, La Recoleta, columnista también y colaboradora también en diferentes talleres. Entonces les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Ellas dos forman parte de un grupo de escritoras Margarita Michelena aquí justo en esta cafebrería, y pues les agradecemos muchísimo la invitación y todas las facilidades para transmitir el día de hoy desde aquí. Entonces vamos a empezar, ¿qué les parece con este tema? Y les preguntaría yo, ¿cómo nace esta idea de una cafebrería en Pachuca? ¿De qué va el proyecto? Bueno, pues bienvenidos a todo el equipo de trabajo y a los que nos están viendo el día de hoy. Con la cafebrería llevamos ya 2 años, poquito más de 2 años. Estamos en esta nueva ubicación desde hace algunos meses, pero la idea surge a raíz de que Pedro Pineda, que es parte socio también, él tenía ya un espacio destinado como a la parte de la degustación de café, ¿no? Y siempre estuvimos en talleres literarios. Entonces yo regreso de estudiar la licenciatura precisamente y le digo, ¿sabes qué estaría súper bien? Y él me dice, ¿qué? Y le digo, pues darle a este espacio, pues ahora sí que la identidad, porque ya se reunía ahí parte de la comunidad literaria, ¿no? De nuestros amigos, nuestros cercanos, nuestros conocidos. Y le digo, si ya está asistiendo ahora sí que los escritores, pues nada más hay que darle ahora sí que como la pleca como tal. Entonces surge a raíz de eso, de las necesidades que vemos de tener un espacio en el que se puedan reunir escritores, pero no solo eso, sino también artistas, ¿no? Entonces por eso principalmente. Y me parece súper interesante toda esta idea, y justamente en este espacio es donde crece un círculo para escritoras con el nombre de Margarita Michelena, una escritora pues fundamental, diría yo, dentro de la cultura hidalguense, que tal vez podría ser hasta el ícono del feminismo en el estado. No sé cómo nos puedes platicar esta experiencia también. Sí, bueno, la verdad es que primero comenzamos tomando los talleres que Dani impartía, y después de ahí fuimos conformándonos cierto grupo de chicas que nos pareció interesante, pero que también llegamos a la conclusión de manera muy rápida que era mejor estar en grupo, si queríamos tener una presencia en las letras hidalguenses, dado que es complicado, ¿no? Y bueno, somos un grupo de trabajo que nos seguimos capacitando, no solo con estos talleres, sino con algunos otros a los que hemos podido asistir. Y bueno, cuando pensamos en el nombre de alguna mujer que fuera representativo, pues desde luego que no había dónde más voltear que Margarita Michelena, ¿no? Sí, y justamente tocas un tema muy interesante, que es lo complicado que pudiera resultar en el estado esta apertura de espacios culturales. Entonces, las dos son muy jóvenes. ¿Cuál es este reto que tiene la cultura aquí en el estado? Sobre todo hablando obviamente de la literatura. Pues lo platicábamos hace un momento detrás de cámaras, como este auge que se quiere ver o que se está dando en diferentes grupos, colectivos, lugares que tienen espacio para los eventos culturales. Creo que el principal reto sería hacer cosas de calidad, porque siempre es como decir que no hay programas suficientes, ¿no? O que no hay apoyo suficiente. Pero si partimos de eso, que ya es lo que hay, no discutiendo sobre el ideal o la utopía que debería ser,
¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues creo que ofrecer cosas de calidad, eso es lo principal, con una ética profesional y que no sea, ahora sí que lo que decíamos, ¿no? Una moda, porque vemos la oportunidad de que ahorita hay, de que ahorita se reúnen, entonces que sea ahora sí que con el interés genuino, eso sería, ¿no? Claro, y también es esta cuestión de conciliar, o sea, el artista en sí mismo tiene una necesidad de expresar un mensaje, ¿no? Sea el sustento material en el que quiera depositarlo o a partir de las bellas artes, ¿no? Que quiera manifestarlo. Entonces es importante para nosotras poder trabajar desde ahí, ¿no? Y desde luego que el talento así en bruto pues igual y no fructifica, ¿no? O no se comparte el mensaje como debería. Entonces es por eso que hemos optado por la profesionalización de lo que hacemos, justamente. Y es bastante interesante, y también lo platicábamos hace rato, que hay sí como un auge de estos colectivos culturales. ¿Ustedes nos dirían que es la opción ahorita de participación de los artistas? No llevarlo desde el ámbito individual, sino en colectivo, para atraer más público tal vez. Bueno, podríamos partir de la premisa que la unión hace la fuerza, ¿no? En ese sentido, sobre todo cuando quizá el órgano en el Estado que tendría que estar regulando la cultura, pues tiene áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, más allá de quejarse, justamente estar en esa comodidad incluso, creo que esta cuestión de ser autogestivos, pues también desde luego que retribuye, ¿no? Y contribuye a que podamos llegar pues a más personas, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que en grupo hay más visibilidad de lo que se está haciendo que de manera individual, entonces ahí yo vería como un gran punto de apoyo. Y lo comentaba hace rato, las dos son escritoras. Justamente este año Tania está esperando que se publiquen algunos de sus poemas. Sí. También tiene varios libros publicados. Dania también, o sea, como tallerista, ha publicado también varios textos. Y vámonos como del lado de la perspectiva de género, digamos. ¿Hay machismo? ¿Se han encontrado con alguna parte machista en el área editorial? Bueno, pues parte del machismo literario que se vive, ¿no? En las letras, y me voy a ceñir a las letras hidalguenses. El paternalismo literario es que surge el grupo de escritura Margarita Michelena. A veces se cree que nada más está presente cuando alguien te dice no escribas, tú eres mujer, que es como lo más obvio, ¿no? Y sin embargo se puede notar también en las pequeñas cosas, y fue cuando nos reunimos la primera vez que comentamos ¿por qué un grupo de escritura solo para y de mujeres? Y yo les decía, pues es que incluso en las marcas sociolingüísticas, ¿no? Como en otros talleres en los que yo he estado, el uso de la palabra, ¿no? Que a lo mejor se da de manera inconsciente o no, pero ¿cuál es el uso de la palabra que se le permite a la mujer en un taller de escritura y cuál es el que se le permite a mis compañeros hombres, por ejemplo? ¿Tú, Dani? Sí, yo creo que es bastante complejo, tendrías que hacer una serie de programas solo de ella. Pero creo que lo que resulta peligroso, claro, o sea, no hay nada más peligroso que perder la vida a manos del machismo, me queda claro. Pero lo que resulta, no encuentro la palabra quizás, sino más malévolo en este sentido, como lo puedo percibir, es que es un machismo el que enfrentamos como desde baja intensidad, ¿no? O sea, yo aquí en corto, yo hombre te voy a reconocer a ti, pero no lo voy a reconocer con tus compañeras ni con los otros compañeros escritores, desde luego que no lo voy a hacer. Entonces, al final, eso lo único que hace, pues, es dispersar los grupos, ¿no? Sí, o incluso es, lo reconozco siempre y cuando me adoptes como el que te gestó en las letras, ¿no? Claro, entonces, exactamente, entonces creo que en Hidalgo se sigue dando porque es lo que yo vivo, ¿no? Es donde nos estamos moviendo y definitivamente está presente. Y en Hidalgo tenemos en realidad muy poquitas editoriales. Yo creo que Elementum es una de las editoriales que tal vez ahorita le ha apostado un poco más al talento local. En esta clase de espacios, ¿hay discriminación? ¿Hay algún tipo de trabas? Personalmente yo no las he vivido, ¿no? Quizá porque tampoco estoy como en el ámbito editorial tan de cerca. Sin embargo, pues siempre está esto como en las notas periodísticas que se leen, ¿no? De que me dijeron que una mujer mejor escriba novelas románticas porque es lo que vende. Claro. Nada más podría hablar desde ese punto.
Pues yo creo que siempre, ¿no? O sea, ¿qué se espera que escriba una mujer o de qué temas se pretende que hable, ¿no? Por ejemplo, a mí en algún taller alguna vez me dijeron, estaba yo como dudando de qué escribir y me dice, bueno, pues no sé, lo que haya sido más importante en tu vida, no sé, ¿eres mamá? Entonces, desde luego que tengo una hija pequeña, es una parte muy importante en mi vida, pero no es todo lo que hago en la vida, ¿no? Sí. Entonces, esos son como estos sesgos de machismo con los que nos topamos. Y bueno, esto viéndolo desde el ámbito privado, digamos, pero tal vez ustedes cuando le presentan un proyecto a la Secretaría de Cultura para emprender algún, no sé, para lanzar algún texto a través de su editorial, hay muchas trabas, o sea, acceder a este tipo de becas, de apoyos, es muy difícil. La cuestión más bien es que, o sea, nadie lo va a decir abiertamente porque en este momento no es políticamente correcto hacerlo, ¿no? Pero simple y sencillamente ese proyecto pues pasará de largo y siempre hay gente a la cual ya están destinados, ¿no? Es así como lo percibo. Okay. Sí, creo que igual es más bien por el lado de los grupos a los que se les da preferencia, ¿no? Y que muchas veces no es en calidad de distinción hombre-mujer, pero que está en lo recóndito de eso, sí, claro. Está porque lo hemos visto como escritores, ¿no? Que no permiten o ponen trabas para que mujeres escritoras no accedan a las oportunidades. Entonces, no hay una traba en gobierno, por así decirlo, o en instituciones culturales, porque ni siquiera llegan, porque los mismos compañeros de trabajo no han permitido o han obstaculizado que las mujeres lleguemos a esos lugares. Sí, pues definitivamente podríamos decir que hay muchísimos retos, sobre todo cuando, digamos que siendo mujer tienes una traba más, pero ¿ustedes cuál creen que es el mayor reto al que se enfrenta un escritor aquí en el estado? Bueno, primero, hasta asumirse cuesta trabajo, ¿no? O sea, sea poco lo que hayas publicado y tal, concederte a ti misma, porque lo tenemos interiorizado como... Siempre pienso en este ejemplo de la enfermera y el doctor, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta se nos nombra, ¿no? Poetisa. Es que nosotras no alcanzamos a ser poetas, entonces somos poetisas, ¿no? Entonces, me parece que el primer reto es desaprender muchas cosas que nos han metido en la cabeza y nombrarte, ¿no? Y después de eso, creo que esto que hemos hecho con el círculo de primero hacernos visibles, el trabajo del círculo en realidad consiste en tallerear nuestros textos, en ir mejorando entre todas, ¿no? Entonces eso es formidable. Yo creo que eso sería la base. Yo creo que, sumado a lo que dice Tania, es la ocupación con K de espacios, ¿no? Porque si esperamos que nos den los espacios no va a pasar, ¿no? Y hay veces que se permite, ¿no? Hasta cierto punto llegar, pero es entonces donde debemos tomar la oportunidad y apropiarnos de esa, ¿no? Aunque se nos haya ofrecido, pues bajo ciertas condiciones o bajo algunas triquiñuelas. Creo que cuando nos podemos hacer visibles, debemos hacerlo, pero debemos volverlo nuestro, los espacios y los lugares que estamos tomando. También la temática, por ejemplo, si no bien todo lo que escribimos tiene un corte feminista, ¿no? Pues también tratamos de hacer visibles las situaciones de otras mujeres, que por su condición, porque vamos, a lo mejor esa voz no se escucha, entonces tratamos de que cuando menos ese mensaje pues también esté implícito en lo que hacemos. Y es que justamente ustedes como escritoras, tú lo acabas de decir, tienen una responsabilidad también social, ¿no? Porque es darle voz a aquellas personas que tal vez o no les gusta o no tienen la facilidad o las oportunidades de hacerlo. ¿Cómo lo asumen ustedes como escritoras? Sí, es un compromiso muy grande. Claro, bueno, creo que todo artista debería tener ese compromiso, ¿eh? El arte debe ser un reflejo de lo que el momento social está viviendo, ¿no? Personalmente, pues lo hago a partir de las historias que cuento. Las personas a veces en las que me inspiro, pues justamente son gente que quizá no todos voltearíamos a ver, ¿no? Y a mí me parece que todas esas historias son valiosas para contarse.
Sí, yo creo que lo hago más bien desde lo que comparto, ¿no? Lo que compartimos entre compañeras en el círculo siempre es bajo estándares de calidad altos, ¿no? No tratando de mostrar una parte de la verdad o una parte del conocimiento que yo tengo, sino mostrarlo como es y a partir de ahí ir construyendo el conocimiento como comunidad de práctica, no solamente como grupo tal cual, sino nutrirnos unas a otras. Sí, una cuestión de lo que ahora llamaríamos sororidad, ¿no? Sobre todo pues en este ámbito donde nos han comentado que pues sí hay muchísimas trabas y hay muchísimos peros si se es mujer. Entonces ustedes adoptan a Margarita Michelena y se los hice un breve comentario al inicio. ¿Ustedes pensarían que es el ícono del feminismo hidalguense, por ejemplo? Porque he visto, por ejemplo, que Tania anda también súper metida en esta onda feminista, entonces pues sí me llama la atención. Bueno, quizá a nivel histórico, desde luego, yo no estoy tan casada con esta onda de los íconos, porque recuerda como esta frase, a los ídolos de piedra al final el agua les llega a los tobillos y los deshace, ¿no? Claro, Margarita no es eso, no estoy diciendo eso, pero yo más bien creo que sí es la punta de lanza, porque desde su trabajo y desde cómo llevó su vida, tuvo esta posición de hacer frente, ¿no? Como mujer, quizá no lo nombró feminismo, como muchas feministas en los inicios, pero lo hizo, ¿no? Lo llevó a la práctica. Entonces, pues desde luego que es alguien a quien tenemos que reflejar y por eso quisimos tomar su nombre para el trabajo que hacemos. Sí, creo que es complicado como ponerle la etiqueta porque no era el mismo momento histórico que estamos viviendo, pero lo que hemos hecho como grupo es retomarla, ahora sí que el trabajo que ella hizo para no seguir sus pasos tal cual, pero sí para ver por qué vías podemos acceder a... Y justamente me hicieron recordar, hace unos días en una ponencia de Juan Villoro, platicaba de esta experiencia que tuvo con los zapatistas en Chiapas, y él para lograr generar un contacto, una empatía con los grupos originarios, pues les construyen, les entregan una biblioteca comunitaria. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a ponerle nombre, y pues ¿por qué no ponerle Rosario Castellanos? Finalmente el pueblo decide, no se va a llamar así, se va a llamar Pancho Villa. Entonces algo completamente alejado, pues digamos que de la literatura, pero que también nos muestra esta otra cara de que a veces el pueblo también dice, no, es mujer, o sea, ¿quién es Rosario Castellanos? ¿Quién es Margarita Michelena? Y son estas mujeres que le han sido el parteaguas de la literatura femenina, digamos, ¿no? Yo creo que también Rosario Castellanos es una figura importante, muy importante dentro de la literatura mexicana, y no sé si también retomen textos de ella o cómo la manejen. Propiamente de Rosario hemos tenido algunos textos, pero en la parte que estamos ahora más bien es como la cuestión feminista, sí, pero desde la literatura propiamente, y estamos viendo otra escuela, ¿no? Sí, nosotros solemos dividir el trabajo del círculo en dos vertientes, que es la lectura de textos escrita por mujeres, tres, la lectura de textos escritos por mujeres, novela, cuento, ensayo, quizá no de temática feminista, pero escritos por mujeres. Tenemos la parte del taller de textos, de las que estamos dentro del círculo, donde revisamos, tallereamos, corregimos entre nosotras, y también tenemos la parte de la lectura de teoría literaria feminista. No es teoría feminista como desde lo social, ¿no? O como tal cual, sino aplicada a las letras. Ok, me parece muy interesante. Y por ejemplo, hay muchos jóvenes que quieren, o sea, tienen la inquietud de escribir. Tal vez todos en algún momento pues nos gustó escribir o algo así, pero pues hay quien de verdad encuentra esta vocación. ¿Ustedes qué creen que sea más fácil, leer o escribir? O sea, tal vez parece una pregunta muy básica, pero ¿por dónde se empieza en el mundo de la escritura? Yo creo que es más fácil escribir que leer, porque todos lo hacemos, ¿no? Y no todos tomamos un libro. Si bien pienso que debería de ser el primer paso leer y después escribir para conseguir un texto de calidad, no siempre es así. Entonces, creo que si uno lleva a lo otro, siempre es bueno, sin importar por dónde se inicie. Bueno, para mí es el anverso y reverso de una moneda, ¿no? Y yo creo que alguien que se precia de ser escritor o de querer escribir justamente tiene que leer, ¿no?
Sí, justo, bueno, sería el paso básico, ¿no? Sí. Ajá, yo lo he visto a mí me gusta mucho leer, pero hay personas a las que de verdad no, y creo que empezar desde la infancia es un punto fundamental. Yo creo que si a los niños les fomentamos este hábito por la lectura, este gusto, sobre todo, creo que va más por el gusto por la lectura y no que lo vean como una obligación. Para ir cerrando un poco esta mesa de análisis que hemos podido compartir esta noche con ustedes, no sé si me pudieran comentar cuál es un reto que tiene la sociedad para adoptar una cultura pues más abierta hacia las artes. No vivimos como no sé, ahorita todo es como muy plástico, muy reggaetón, muy de redes sociales, perdón que lo diga así, pero a veces llevarle la cultura a las personas es muy difícil. ¿Cómo tú como artista puedes generar este gusto? Yo creo que es voltear a ver los intereses de las personas con las que te estás relacionando, ¿no? Yo estoy muy en contra, por ejemplo, nunca le llevaría a Sor Juana a alguien de secundaria o de primaria, y creo que ahí ha fallado la planeación en la educación artística. Más bien tenemos que voltear a ver qué temas les interesan, ¿no? Con qué lenguaje están habituados, y creo que ese es el reto principal, alejarnos del academicismo, mostrando cosas de calidad, sí, pero también volteando a ver los intereses de los que nos están recibiendo. Bueno, para mí un factor importante tiene que ver con que la cultura también puede ser un espacio para la recreación. Todo esto que está haciendo, por ejemplo, Mardonio Carballo desde culturas populares, que tiene que ver con los jolgorios, con festejar la Santa Cruz, ¿no? Con todo ese tipo de cosas, a mí me parece formidable, porque da acceso, por ejemplo, a las señoras que se dedican a hacer el aseo de las casas, a las trabajadoras domésticas, les da acceso específico para que puedan pues llevar a cabo un momento de esparcimiento con sus hijos, ¿no? En Ahora Los Pinos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas me parecen fundamentales, porque, por ponerles un ejemplo, que esta festividad de la Santa Cruz, esto que se celebra en mayo, tenga tanto arraigo en la sociedad, tiene que ver incluso con los periodos de siembra. Y recordemos que las primeras personas que empezaron a hacer las grandes construcciones en las ciudades, empezando por la Ciudad de México, pues eran gente que migraba justamente de sus zonas originarias, y por eso le dan justamente esa fecha, ¿no? Porque para ellos sigue siendo representativo. Entonces, ese acercamiento a la cultura me parece fenomenal. Otro es también que pueda ser accesible al mayor número de personas. A veces tiene que ver con los costos, ¿no? Y a veces tiene que ver con llevarles este acceso a la cultura a los lugares donde están. Algo que, por ejemplo, hace la universidad tiene que ver con llevar la cultura hacia los barrios, ¿no? Por ejemplo, sé que también la Secretaría de Cultura ha hecho algunos intentos. Entonces, me parece que eso es también fundamental. Definitivamente, y creo que nos encontramos ante una perspectiva de muchos retos, pero también de muchas áreas de oportunidad en la que todas y todos podemos ser partícipes. No sé si me pudieran compartir, la gente cómo se puede acercar a este espacio. Bueno, el Andén Cafebrería está más que abierto, tenemos diferentes talleres, eventos literarios, culturales, también de diversión, por así decirlo. Síganos en nuestra página de Facebook, el Andén Cafebrería. Y bueno, en el Círculo de Escritura Margarita Michelena igual pueden contactar con Tania Martínez o con su servidora Dania Montes si quisieran hacer alguna visita, sí, claro, o algún tipo de comentario. O si nos invitan a alguna presentación. También. Con todo gusto. Y justamente, perdón, de este círculo de lectura, ¿no han pensado como reunir sus textos y tal vez publicarlos? Ya estamos en ese proceso. Estamos en otra edición. Eso ya va a ser para otra ocasión, que nos puedan compartir todos los proyectos que van generando. Finalmente, no sé si gustarían darnos las conclusiones de lo que hemos platicado esta noche. ¿Cuáles son los retos, cuáles son las áreas de oportunidades, sobre todo para una mujer escritora? Bueno, pues primero agradecerles el espacio que nos han brindado, a nombre también de nuestras compañeras del Círculo de Escritura para Mujeres Margarita Michelena. Somos 9, lamentablemente no todas podemos asistir a todo lo que se nos convoca, pero en primera instancia agradecerlo. En segunda, pues es como te decía en un inicio, primero reconocerse, ¿no? Y siempre vas a encontrar a alguien que haga eco a tus disparates, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer comunidad también es importante. Y bueno, que a veces te digan que
no estás haciendo lo mejor posible las cosas o que alguien más ponga en duda lo que estás haciendo, profesionalizarte, ir creciendo y pues a la postre llegar a ser, si esa es tu meta, pues llegar a conseguirlo, ¿no? Sí, por mi parte creo que es el autoanálisis, ¿no? El rehabitarse también, el comenzar a reflexionar sobre qué nos está haciendo escribir, por qué escribimos sobre algún tema, en qué nos estamos autocensurando como escritoras y finalmente, como dice Tania, generar comunidad, ¿no? Porque sin la comunidad pues es muy difícil. Digo, no dudo que haya quien lo logre y no está mal, ¿no? Pero creo que en comunidad uno se nutre más, aprende más y es más fácil ser visto, ¿no? O ser visibilizado. Muchas gracias también a ustedes por el espacio, por venir a visitarnos y bueno, encantados nosotros. Pues les agradecemos muchísimo el espacio, el tiempo, a pesar de algunos inconvenientes y pues sin duda concluimos o llegamos a este acuerdo de que la cultura sí es un mecanismo a través del cual pues podemos generar espacios de participación y sobre todo, como tú lo dijiste hace rato, puede ser un espacio de esparcimiento y no sé, hasta de rehabilitación tal vez para la sociedad. Entonces yo creo que la cultura jamás tendría que dejarse a un lado, jamás tendría que formar el plan B de un gobierno. Sí, claro. Al contrario, yo creo que es parte fundamental, al igual que la educación, que la salud, tener un buen presupuesto, no como ahora en estas políticas de austeridad donde hay recortes por todos lados. Y les agradecemos muchísimo el espacio, la invitación y pues estamos deseándole lo mejor a ustedes, esperando que todos sus proyectos puedan llevarse a cabo. Gracias. Entonces nos estamos viendo para la próxima emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo dije, ¿se podrá decir? Son los bloopers.